El tercer episodio de la serie Judgment termina cuando Celine se enteró de que su padre había golpeado a NCI hasta matarlo. Ilgaz llevó a Celine al jardín a respirar. Ilgaz trató de apoyar a Celine. Celine dejó de llorar, se recuperó, se puso de pie y se fue de Ilgaz. Celine hizo un informe anónimo sobre su hermana NCI desde el teléfono público. Celine NCI dijo que Erguvan tuvo una aventura con su maestra, que la maestra de NCI podría haber cometido el asesinato y fue con su padre. Celine le preguntó a su padre que había testificado y su padre lo desestimó. Cuando Celine le habló un poco más a su padre sobre este tema, su padre se enojó. Ilgaz intervino para calmar a Zafer Bey, pero Zafer Bey le dijo a Ilgaz que se mantuviera alejado. Zafer volvió su rostro hacia Celine y dijo: comillas, ¿cómo puede este hombre interferir tanto con nosotros? Déjame decirte, él dijo, actuaste como abogado de este hermano porque actuaste como abogado de su hermano y se fue. Esta vez, el tío de Celine fue interrogado, le preguntaron dónde estuvo esa noche y se entendió que él también estaba mintiendo. Cuando Eren trató de culpar al cuñado de Celine, el hombre dijo que contaría lo que hizo esa noche. El cuñado de Celine resultó estar engañando a su esposa Eileen con su pariente Ceylan. Tras el informe anónimo de Celine, la maestra y la esposa de NCI fueron llevadas a la comisaría para ser interrogadas. Celine también quería ver el interrogatorio, pero Ilgaz no dejó ir a Celine. Primero, se interrogó a la esposa del maestro. Cuando la mujer llegó a casa esa noche, dijo que vio a NCI y a su esposa desnudos mientras veían una película. La mujer atacó a NCI en esta mala escena y le sangró la nariz. NCI salió corriendo de la casa con solo una chaqueta de punto y su teléfono. La mujer metió la ropa de NCI en una bolsa de basura y la tiró a la basura. Cuando la mujer habló, la maestra de NCI también contó lo que sucedió después. Después de que NCI y su esposa salieron de la casa, dijo que un ladrón irrumpió en la casa y lo golpeó. El esposo y la esposa quedaron en libertad luego de prestar sus declaraciones. Después de que terminó el interrogatorio, Pars se acercó al fiscal Celine y le dijo que todas las pistas apuntaban a Knar. Cuando escuchó lo que dijo Ilgaz, Pars se enojó. Celine también comenzaba a confundirse con Knar. Ilgaz entendió esta confusión, pero no pudo defenderlo de Celine porque su hermano estaba en silencio. Ilgaz llevó a Celine a su casa. Juntos, tenían que probar que Knar estaba vendiendo la sustancia. Así que volvieron a buscar por toda la casa. Debe haber un lugar donde saltó la policía, dijo Ilgaz, y sus ojos se posaron en el osito de peluche en la mano de su hermana menor. Ilgaz habló con su hermana y le pidió el osito de peluche. Durante una hora. La niña estaba convencida. Ilgaz tomó el juguete y se fue a su habitación. Cecilio lo siguió. Ilgaz cortó la parte posterior del juguete con unas tijeras, se encontró una sustancia prohibida dentro del juguete. Ilgaz estaba oficialmente devastado por esto y estaba muy enojado con su hermano. Ilgaz tomó el juguete y fue a la prisión con Knar. Ilgaz dijo palabras muy duras contra Knar. Knar simplemente lloró y le dijo a su hermano: esta soy yo, no soy perfecto como tú. Estoy cansado de probarme a mí mismo. Knar llamó a su hermano, pero Ilgaz no la escuchó. Ilgaz primero compró un osito de peluche nuevo en la juguetería y cuando llegó a casa se lo devolvió a su hermano. Celine lo esperaba en lo alto de las escaleras mientras Ilgaz se dirigía a su habitación. Los dos se sentaron. Ilgaz estaba triste. Celine dijo: eres muy afortunada, al menos tu hermano está vivo. Si NCI estuviera viva, la perdonaría sin importar lo que le hiciera. Ilgaz preguntó: ¿pensaste que Knar era culpable hace solo 3 o 4 horas? ¿Qué ha cambiado? Celine dijo que su mente había cambiado y le dijo que le diera a Knar otra oportunidad y no denunciarla. La opinión de Ilgaz era firme. Knar debía ser castigado. Celine habló un poco más con Ilgaz sobre Knar, pero la opinión de Ilgaz no cambió. Mientras tanto, entró Metin y preguntó qué pasaba. Ilgaz solía mostrar la sustancia prohibida en su mano, dijo que pertenecía a Knar. El texto una vez más se basó en la vergüenza. Esta vez, Celine habló para convencer tanto al comisionado de Metin como a Ilgaz, diciendo: tal vez lo hizo para probarse a sí mismo. Por una vez, sé un padre, no un policía. No lo juzgues de inmediato. Ilgaz preguntó: comillas, Knar negoció contigo. La intención de Celine era clara, dijo: sí. Si no le informas sobre la sustancia prohibida, entenderá lo que hizo NCI esa noche. ¿Sabe algo? Metin y Ilgaz decidieron denunciar a Knar, diciendo que no sucedería. Llegó Eren el comisario. Celine habló una vez con el comisionado de Eren. Eren el comisario subió, tomó la sustancia prohibida, se iba a abrir un expediente en la sucursal de estupefacientes. Celine le dijo a Ilgaz: te admiro por ser tan terco, por tratar a todos por igual sin discriminación. Pero estoy igual de enojado. Si no puede encontrar al asesino de NCI solo por esto, le pediré que rinda cuentas, fiscal, dijo. Por la noche, Celine y su padre se sentaron y hablaron. Zafer le preguntó a su hija si continuaba actuando como abogada de Knar, y Celine mintió al decir que no lo era esta vez. Celine le preguntó a su padre dónde estaba NCI la noche en que la mataron.
Zafer recordó esa noche, pero no le dijo nada a Celine. Celine le preguntó a su padre por qué golpeaba a NCI. Zafer gritó, venía sin pescar. Vi a NCI en un automóvil, lo derribé, dejó caer la sustancia prohibida de su mano. Discutimos, hablamos muy duro entre nosotros. Entonces sucumbí a mi ira, dijo. El ladrón irrumpió en la casa de Ilgaz, robó el osito de peluche, Ilgaz vio, siguió y atrapó al ladrón. Al día siguiente fue a visitar a Celine Knar, convencimos a tu hermano no te denunció. Cuéntame qué pasó esa noche, como prometiste. Knar dijo. Está bien. Yo estaba en casa esa noche. Mi teléfono sonó, era NCI. Me envió una ubicación. Pidió ropa y dinero al lugar. Hice lo que dijo. Cuando llegué a él, solo vestía una chaqueta de punto, le pregunté qué había pasado, la esposa de su maestro dijo que lo había malinterpretado y que estaban peleando. Llevaba vestidos de perlas. No tenía efectivo, le di la tarjeta de crédito de mi padre. Le pregunté a dónde iba, me dijo que se iba a casa. Tomó un taxi y se fue. Celine lloró y pidió la placa del taxi. Knar dijo, recuerdo el último número de la placa, era el 9. También había una calcomanía con una águila enorme en la ventana y comenzó a llorar. Knar deseó haber tomado a NCI esa noche. Celine inmediatamente dejó el lado de Knar e iba a buscar el taxi que Knar había descrito. Mientras tanto, Zafer esperaba frente a la casa de Ilgaz y Metin. Ilgaz y Metin saludaron a Zafer. Zafer estaba enojado. Zafer, ¿quién es el abogado de Knar? ¿Los cambiaste? Ella preguntó. Ilgaz y Metin no respondieron. Zafer hizo repetidamente la misma pregunta. Metin dijo, Celine. Pero no queríamos. Aceptó ser el abogado de Knar. Celine llegó a casa de inmediato. Su padre le dijo, ¿cuándo? Te pregunté si eras el abogado de ese asesino, me dijiste que no. Te eliminé ahora, no eres mi hijo. No dejes que tus ojos vuelvan a tocar mis ojos, y cerró la puerta en la cara de Celine. Ilgaz también estaba allí, pero no pudo ir a Celine. Celine tocó la puerta, trató de hablar con su padre, pero Zafer no escuchó a su hija. Su esposa, Gul, se acercó a Zafer, le preguntó qué había sucedido y Zafer le contó todo a su esposa. Gul abrió la puerta y le preguntó a Celine, comillas, ¿es cierto lo que dijo tu padre? Celine asintió con la cabeza, sí. Gul abofeteó a su hija con fuerza. Aileen se avergonzó de Celine y volvieron a cerrar la puerta. Toda la familia se separó. Celine sollozó fuera de la puerta. El interior también lloró, por lo que el episodio terminó de esta manera.